Ya bueno, profesor, este es el video del sprint número 2 de este proyecto. Ya bueno, son 6 issues, nos dividimos acá en cada uno 2 issues. A mí me tocó para avanzar o mejorar el Runal, que es el orquestador para que se pueda ejecutar bien. También mejorar el script general dependencias.py para que se pueda generar las dependencias de forma dinámica. Mi compañero Luis avanzó la issue de Mediator y además de Facade. Y mi compañera Bianca avanzó la issue de Adapter y de los clientes. Ya bueno, comenzando con mis issues. Ya bueno, primeramente avancé la issue de generar, bueno, de actualizar o mejorar el script de generar dependencia.py, que más que todo sería que lea todos los módulos y vea qué dependencias hay en esos módulos. También, pues, bueno, he desarrollado el issue de orquestación. A ver, Luis, puedes poner y bueno, este es el otro issue que avancé. Más que todo es mejorar. Bueno, ese es el general dependencias, pero no importa, ya comienzo con esto. Más que todo esto sirve para ver qué dependencias tiene cada módulo. Primeramente voy a explicar, o bueno, están las funciones de generar dependencias, que verifica qué dependencias hay en cada módulo, y además está la otra función que sería obtener dependencias. Más que todo verifica en un módulo, en un cierto módulo, a partir de ver qué dependencias hay. Por ejemplo, he puesto patrones que sea para módulo, patrones que sea depend on, o a través de una variable que se obtenga de otro módulo, o a través de un dato que se obtenga de otro módulo. Y generar dependencia, ya que en el generar dependencia ya utiliza esta función de dependencias para que verifiquen cada módulo que hay en este proyecto. Él puedes ejecutar este script. Bueno, Python 3 general dependencia.py. Ya. Y ahí se puede ver que se genera el JSON, donde se ven las dependencias. Se ve la dependencia de adapter, que más que todo depende de algunas variables de sí mismo, de su mismo módulo, igualmente facade, que de algunos recursos que se creen en su mismo módulo, y Mediator también, de algunos recursos que se generan en ese mismo módulo. Ya. Ahora sí puedes poner el script de bash original. Ya. Este es el otro issue que avancé. Más que todo sería mejorar el script que ya había hecho en el sprint 1. Bueno, la función message, log message, bueno, es prácticamente igual. No lo modifiqué. En Google Terraform, a eso sí lo modifiqué. Más que todo, agregué otro segundo parámetro, que sería las variables, el archivo de las variables. Que si existe ese archivo de las variables, se ejecuta Terraform apply approve y bueno, con el comando de file y ese archivo de las variables. Y si no, solamente ejecuta Terraform apply con autoapprove. Y bueno, obviamente se registra cada paso. Bueno, puedes bajar un poco, Luis, para que se pueda ver los pasos que se han implementado. Ya bueno, en el sprint número 1 estaba solamente el paso adapter. Aquí ya agregué los demás pasos, paquete, método, cliente A, cliente B. Eh, en adapter solamente se ejecuta primeramente el archivo adapter.pers y después ya se ejecuta el Terraform en el mismo módulo. Siguiendo ese orden, ya que ese flujo hace que funcione correctamente el módulo adapter. De la misma manera, Facade se ejecuta el módulo Facade a partir de la función un Terraform y se registra en el logs. De la misma manera en Mediator, primeramente se ejecuta, para que funcione bien el módulo Mediator, se ejecuta primeramente el cliente A con, con su script bash, y después ya se ejecuta el módulo Terraform de, de Mediator y se registra en logs. En cliente A se ejecuta el script que está en clientes A y se registra en log, y de la misma manera en cliente B se ejecuta el script que está dentro del cliente B y se registra en log. Ahora sí le doy paso a mi compañero para que pueda explicar, bueno, a mi compañero para que pueda explicar su parte y además pueda utilizar este script para que pueda. A mí me tocó hacer el issue número 21. A ver, uno atrás, por favor. Ese de ahí. Sí, ese de ahí, por favor. Ahí me decía que debía de modificar los archivos adapter-parse-h y main.tf. Este archivo lo hice anteriormente en el Spring 1. Y esto fue para que ahora pueda escribir en terraform.tf vars, ahora las variables.
unas variables y desde main.tf podría leer este archivo Terraform tfvars con estas variables. También tenía que validar el correcto funcionamiento del archivo adapter.py de la vez pasada este nuevo archivo adapter-parse y el main.tf. Y al final registrarlo en los logs de ejecución. Vamos al vicio de estudio, por favor. Ya. Ahora, el de Adapter. Más arribita, por favor. Data parse, ahí puse primero que me creara la carpeta Logs, que no existiera, después las rutas puse los archivos de las rutas de los archivos a los que yo le voy a crear, le voy a poner variables o los voy a modificar, o le voy a registrar cosas. Después de eso puse que se ejecutara el archivo adapter.py de la vez pasada y que si no, y que si pasaba algún error, entonces que mandara un mensaje de error, o sea, si no se ejecutaba bien. Luego de eso, Luego de eso extraje los valores de archivo JSON y lo puse a status y encode. Luego de eso me encargué de ponerle que se verificara si estos archivos existen y si no, que mandara mensaje de error. Luego de eso puse indicaciones para que se creara y se creara el archivo tfvars y que se pusieran estas variables. Y por el último puse para que se pusieran pues esto para que se pusieran la fecha y la hora y también un mensaje de correcta ejecución y el estado y el código. Y si no ocurría esto, que pusiera un mensaje de error. Ahora ejecútalo, por favor. Te vas a Adapter. Si ya tiene permiso de ejecución, entonces se puede ejecutar punto con punto, el hash. Ya, y esto crea un archivo con tf.vars y registra la ejecución adapter log, el log. Ahí está, ahí podemos ver el estado y el código, ok, y 200. Y en log podemos ver la hora. Anda, más abajito en el naranjita, ahí, el log, ahí se puede ver, ahí se puede ver que está ejecutado correctamente, y el estado y la fecha y la hora correcta, y el estado y el código. Luego de eso, luego de eso, también tenía que modificar el main.tf de adapter, así que fue arribita, ahí, el main.tf, ahí, y ahí puse las variables, adapter status y adapter code, adapter estado con, per- con su nombre y con el tipo de variable que era string, una string y el otro number. Y puse los outputs para que me los imprimieran. Anda por favor a la terminal. Anda a la terminal, por favor, y pon Terraform init y Terraform apply. Acá vemos que nos ha salido el adapter code y el adapter status. Y también, y también ahí, y también en el terraform.txt, ahí vemos los outputs que están impresos, los valores y con el tipo y con el tipo de variable que son para adapter code y adapter status. Ya, luego de eso podríamos ir al tablero Kanban un ratito para que vea el otro issue que me tocó, que era el 23, el del cliente. Ahí se me encargó de crear archivos bash de entre el cliente A y cliente B. Uno para que mande el mensaje y el otro para que lo reciba después de haberlo mandado ese mensaje, el primer mensaje del cliente A Mediator y de ahí que lo mande al cliente B. Y también documentar y ver cómo interactuaban estos dos archivos bash creados con Mediator, que lo acabo de decir. Ahora, ahora anda Visual Studio, por favor, un ratito. En cliente A, ahí puse esta indicación para que guardara y viera en qué directorio está el script. Después de eso, para que mandara un mensaje opcional, hola desde cliente A, si es que no ponía algún argumento. Luego puse para que, luego se creó para que se pusiera la fecha y la hora exacta. Después de eso, la ruta de dónde quería que estuviera este archivo de texto que se va a crear. Y luego de eso, y el mensaje y en el mensaje que se imprimiera dentro del archivo, mensaje, timestamp y tiempo. Luego de eso,
Luego de eso creé el archivo bash dentro del cliente B y acá con algo ya más simple ya para que recibiera el mensaje copiado de Mediator de A, del archivo A, del mensaje de texto de A y que lo pusiera acá y que recibiera acá el mensaje. Y acá puse la ruta, pues la ruta del script. La ruta del script donde quiero que, la ruta del script. Después de eso, verifiqué si existía este archivo, luego vi si es que este archivo no existía. Y si es que este archivo pues no existía, entonces mandaba un mensaje de error y si no, entonces sí. Y si no, entonces sí estaba mensaje recibido. Y al final, entonces, este cliente A crea un mensaje, luego de eso el mediator copia el mensaje y ese mensaje se lo manda al cliente B y el cliente B nos muestra el mensaje. Y tenemos un rural que creó mi compañero y entonces ejecutando eso, ahí ejecuta todo eso. Ahora le paso con mi otro compañero. Bien, profesor. Ahora pasando a mi parte, a mí se me asignó la tarea, bueno, las tareas, ¿no? De modificar el módulo, el facade y el mediator, ¿no? Finalmente tenemos el módulo facade, que, pues bueno, era inicialmente modificar el main.tf y además, agregar algunos scripts bash y además de otros archivos .terraform como variables u outputs. Ahora, voy a explicarlo en el código. Bien, profesor. Primero tenemos, ¿no? El main.tf, donde nos piden crear tres recursos nulos, ¿no? Tres null resource. Y a cada uno se le asigna el nombre, ¿no? Create folder, create file y start service, ¿no? Cada uno va a estar relacionado a un script. Por ejemplo, el create folder va a estar relacionado al script de su mismo nombre, el createfolder.sh, el create file, igual manera, el create-file.sh y de la misma manera para el start service. Ahora, ¿qué hace cada script, no? Primeramente tenemos el create folder, que es un script bastante sencillo. Básicamente solamente crea un directorio, un pkde-dir, dentro del módulo fkade. Luego pasamos al create-file, que también es un script bastante sencillo que simplemente crea un archivo txt dentro del directorio que mencioné, el facaidir, y además se le añade un pequeño texto, ¿no? De verificación simplemente. Y por último tenemos el start service, que pues básicamente va a crear la carpeta logs en caso de que no exista y además va a ejecutar el script Python Service Dummy que ahorita voy a explicar, ¿no? Bueno, los scripts ya lo expliqué, ahora pasamos al Service Dummy que básicamente crea un servicio que se ejecuta constantemente en segundo plano, por así decirlo. Y bueno, el time sleep que vemos acá en la línea 5 significa que va a ir refrescándose, por así decirlo, cada 10 segundos. Ahora, pasando a los otros archivos .terraform, tenemos el variables.tf que pues se define, ¿no? Variables personalizables para para el módulo, ¿no? Del directorio y sus archivos. Y además esto nos permite una reutilización y parametrización en caso de que lo necesitemos, ¿no? Ahora, el outputs.tf expone, ¿no? Como las salidas, ¿no? De los paths, de los directorios y de los archivos que se ejecuten y se creen, permitiendo a otros módulos, por ejemplo, que usar estos outputs para su ejecución. Ahora, si lo ejecutamos, vamos a usar el archivo que creó mi compañero, el runal SH, en este caso sería el módulo Facade. Inicia Terraform y luego le aplica el apply y vemos que se crea el directorio que mencioné, el facaidir, con el facadefile.txt, ¿no? Con el archivo de aplicación que hice, ¿no? Y adicionalmente en logs se añade un log, ¿no? Donde indica de que se creó, bueno, se inició Terraform apply y se creó la carpeta facaidir. Ahora, el segundo issue que me tocó es del mediator, que es más de lo mismo, ¿no? Se definen dos null resource donde se van a ejecutar en cada uno un script. Por ejemplo, en el mediator read se va a ejecutar el script mediator read y en el otro, el mediator forward, se va a ejecutar el script mediator forward.sh. Ahora, esta parte del mediator se complementa con lo que explicó mi compañera sobre los clientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mediator read que básicamente va a leer, bueno, va a verificar si existe el archivo message-a.txt que va a ser generado por el cliente A, ¿no? Como lo mencionó mi compañera. Luego, en caso de que exista dicho archivo, lo va a copiar y lo va a almacenar el contenido del TXT en otro TXT llamado temp-message.txt. Ahora, pasando al mediator-forward sh, este va a leer el contenido que hay en el archivo temporal, en el temp.message.txt, y lo va a copiar al message-b.txt.
Ahora, este archivo último TXT va a ser el que se le va a enviar al cliente B, ¿no? Pero esta funcionalidad se le va a aplicar en el Sprint 3. Ahora, nuevamente, ejecutándolo, en este caso sería Mediator. Se ejecuta el Terraform init, Terraform apply y se ejecuta, ¿no? Por ejemplo, leemos el archivo message-atxt, ¿no? Que estaría en este formato JSON. Y lo que hacemos sería, pues, copiarlo, ¿no? Este sería el archivo temporal, es el mismo contenido. Y el message-b.txt, que sería también el mismo contenido, ¿no? Y bueno, profesor, esto sería todo por esta explicación del Sprint 2. Muchas gracias.